Hola a todos, mi nombre es Kelvin Sánchez, les mando un saludo de acá de Venezuela. Y bueno, primero que nada les invito a suscribirse al canal para que tengan una notificación cada vez que subo un nuevo contenido y que ustedes mismos lo puedan aplicar. Recuérdense que todas las cosas que voy a estar montando por acá es más o menos lo que yo hice para llegar a Maestro FIDE, alcanzando la barrera de los 2300. Y bueno, la idea es que ustedes, si lo ven interesante y lo pueden aplicar, pues lo apliquen y apliquen la metodología. El día de hoy vamos a trabajar una partida de Eduardo Iturrizaga, ¿ok? Contra Brandon Clark, jugador maestro internacional joven de representante de Inglaterra. Y la idea, pues, intención de la partida, más o menos tomar ciertos temas de medio juego que son bien interesantes acá. Y ya después entonces estaré cargando un material de forma directa con respecto a la segunda parte de lo que sería la apertura escocesa en el repertorio que yo utilicé para alcanzar la barrera de los 2300, ¿no? Em, la idea de esta partida la he tomado como referencia el día de hoy porque, primero que nada, Eduardo es un jugador con buen nivel que está jugando uno de los torneos más importantes y más fuertes del mundo. Piense que acaba de venir de la Copa del Mundo con un resultado un poco cuestionable, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿ok? Yo me imagino que está pasando por un trance un poco complicado, pero esperemos que le vaya mejor en este torneo, aunque ya comenzó con dos tropiezos, pero bueno, nunca está de más y esperemos desearle la mejor suerte del mundo y que pueda recuperarse, ¿no? Y si ya no puede, pues bueno, ya más adelante hará algún torneo sorpresa del que nos ha acostumbrado, ¿no? Este, pero también al final del video les voy a recomendar las partidas más interesantes que a mi parecer estuvo eh, por seleccionar el día de hoy, ¿ok? Y que quiero que las verifiquen, que las vean, que son partidas muy, muy, muy interesantes. Pero bueno, vamos a comenzar acá. Primero parte con un C4, Eduardo lleva blancas, C4 caballo F6, caballo C3 G6 y aquí E4. Esta es la primera jugada sorpresa que a mí me genera un poco de controversia porque tengo muy eh, poco tiempo, ¿no? Así siguiendo tan de cerca el repertorio de Eduardo, pero me sorprende un poco que ha salido con el 4. Puede transponer a líneas del gambito de dama, eso sin dudar, pero parte del inconveniente acá es que como se mostró en la partida, el jugador no estaba interesado en jugar un gambito de dama o nada similar, sino en llegar a una posición conocida del Maroxi con las piezas negras. Y bueno, digamos que Eduardo con blancas, tengo muy pocas partidas que lo veo jugando este sistema. Entonces, vamos a ver. E4 D6, D4 alfil G7, H3, que es una variante bien interesante que de entrada plantea que la jugada después de E5 puede ser D5, cerrando el centro y llevando una posición a la India del rey, donde el blanco va a tener ataque en el flanco de rey, enroque, alfil E3 y C5. Y aquí, de forma interesante, Eduardo hace caballo F3. Yo no sé si puede ser que él haya quizás subestimado al rival, pero no sé si haya revisado en la noche anterior. A lo mejor se dio alguna pinta fuera. Pero no, el detalle es que quizás si el jugador de negras, no lo he investigado mucho, pero si el jugador de negro es un jugador habitual del sistema del nuevo Maroxi con las piezas negras, ¿ok? Entonces, lo más probable es que hubiese sido más sorpresa si tomara en E5, ¿ok? En C5. Porque el detalle es que si toma el otro en C5, pues la partida que se podría dar es más o menos un sistema Sahemich en la India del Rey, donde el blanco se queda con el peón de C5 y después de la jugada caballo C6, probablemente las blancas puedan sencillamente desarrollar caballo F3 y ya ahora después de alfil E2 en roque corto, llegan a una posición donde se quedan con el peón y fíjense que lo interesante de la partida es que al ya jugar al H3, el alfil siempre va a poder volver a E3 y no pasa nada. Entonces, es una opción bien interesante. Otra idea posible que se podía dar era que en lugar de tomar ese 5, jugara dama A5, ¿ok? Que dama A5 es una idea interesante de la siciliana también, está clavando el caballo y está amenazando el peón que está acá, pero ya después de la jugada dama D2, peón por C5, ¿ok?
Caballo F3, digamos que las negras no están mal, las negras no están mal y las blancas tampoco, pero sería una idea totalmente diferente, ¿ok? Ya no es tan clara la estructura del peón del tipo Maroxi, ¿ok? Porque el Maroxi habitualmente se mantiene un peón en la casilla D6 y la casilla C5 usualmente se utiliza para un caballo, pero en este caso ya cambia un poco el tema de la estructura de la partida y se podría jugar en ciertas variaciones, ¿no? Que son interesantes. Pero bueno, esa era más o menos una forma en la que podría sorprender al rival, o sea, llevar al rival a una posición donde si se entiende que él juega algo muy parecido a uno de Maroxy en forma tradicional, entonces lo sacas de la teoría y lo pones a jugar una partida que probablemente puedas preparar con más claridad. Pero hacer caballo F3 permite peón por D4, caballo por D4 a 6, que es una jugada que supone, yo por lo menos he jugado en varias partidas dragón, y supone ser más o menos una estructura del tipo dragón, donde las negras van a intentar preparar B5, ¿ok? Que no es que sea la mejor idea, pero realmente también es muy interesante para las piezas negras. Entonces, bueno, a G4, una jugada muy extraña, porque el problema de G4 es que si bien es cierto, va a generar un ataque directo en el flanco de rey, ahora a la larga este alfil se va a ver sobrecargado. ¿Por qué? Porque cuando tú tradicionalmente avanzas el peón a G4 es porque la intención es utilizar el alfil de fianchetto. Pero ¿qué pasa cuando entonces en este caso tienes un peón en C4? Si el peón de C4 también tiene que ser defendido por el alfil. Entonces aquí hay como una especie de sobrecarga para el alfil porque no está claro dónde deba ir mejor. Si en G2 o si en E2 o D3, dejando la casilla G2 libre en esta partida, ¿no? Entonces, claro, no es un problema, no es un error, no es una partida mala, pero es una opción de variante que quizás hace sobrevalorar la posición del blanco, ¿no? Más tradicional es jugar alfil E2 y permitir caballo C6 en roque, a caballo por D4, alfil por D4 y a caballo D7, como digo, si quieres sorprender al rival, alfil por G7 es una idea interesante, a dama por G7, pues dama D4, si rey G8, pues sencillamente F4 y a dama B6 se podría jugar quizás torre de F, bueno, se puede jugar torre F en D1, es una opción interesante, o se podría jugar dama por B6, también mucho más interesante que torre D1, y a caballo por B6, pues jugar con el rey en F2, ¿ok? Ya esta idea a mí me gusta mucho, me la han aplicado en un par de ocasiones con las piezas blancas y es incómoda de cara al final, ¿ok? Aquí lo que hay que considerar es siempre qué piezas buenas y qué piezas malas van a haber en el final y tratar de llevar el rey negro lo más rápido al centro, ¿ok? O hacer reacciones rápidas como F5, E6D5, abriendo la posición porque el rey blanco ya va directo al centro. Entonces, claro, sería otra forma de jugar para intentar sorprender a un rival que aparentemente ha llegado preparado a la partida, ¿ok? Pero G4 es una jugada que, marcando estas dos debilidades presentes acá, o no debilidades, sino decisiones a considerar en este momento, entonces ya, si bien es cierto, está jugando algo diferente, raro, desconocido, pues probablemente eso te sea más perjudicial a ti con blancas que a él con negras, ¿ok? Entonces, bueno, caballo C6, G5, un ataque apresurado. Yo que he jugado dragón, usualmente el ataque con G5 casi nunca llega a nada. Caballo H5 y caballo B3, evitando los cambios en D4. Alfil E6 y alfil E2, ¿ok? Ya de entrada está preparando el ataque sobre la casilla H5, pero recordemos que este peón acá también es bien importante y casi siempre cuando las negras cambian en H5, una reacción interesante es hacer F5. Entonces, claro, ya se podría ir viendo hacia dónde van los planes del negro, ¿no? Pero el negro acá hace B5, una jugada extremadamente interesante. ¿Por qué? Porque al hacer B5, C por B5, que era una idea interesante, las negras podrían jugar tranquilamente alfil por C3. Peón por C3, interesante, de forma interesante, este caballo puede volver. Y aquí A por B5. ¿Cuál es el tema de A por B5? Que si este alfil toma en B5, ahora se podría jugar caballo E5 buscando la casilla C4 y se tienen dos peones débiles que son posibles atacar. Uno es en A2 y el otro es en C3. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el conjunto de casillas débiles de cuadros blancos en C4 y la posibilidad de atacar el punto de A2
hace compensar la iniciativa en el flanco de dama a cambio del peón de menos, ¿ok? Entonces, claro, desde el punto de vista de la actividad, las negras tienen una buena armonía de piezas y tienen objetivos de ataque. Las blancas se van a quedar con el rey en el centro. Obviamente este flanco de dama el flanco de dama tiene debilidades y el flanco de rey está totalmente destruido. Entonces no es muy clara una forma directa de aprovechar la pareja de alfil. No es que no se pueda, pero no es muy clara. Entonces, ¿qué pasa? Que esto sería una posición perjudicial. Si, por ejemplo, claramente, en lugar de comer, tomar acá, pues más o menos podría transponer, porque si alfil por B5 acá, se podría hacer nuevamente aquí, alfil por C3, peón por C3 y caballo E5. Tras lo cual, esta idea se llega por transposición de jugada. Entonces, muy interesante, ¿ok? Tras lo cual, Eduardo acá hace C5, una decisión bastante sana, digamos que no hay tanto problema en C5, pero en este caso el blanco hace alfil por B3. Claro, jugar por ejemplo D por C5, que era interesante, permitía el cambio de damas. Entonces, dama por dama, torre F por D8, ¿ok? Y aquí después de caballo C5, ahora se podría jugar tranquilamente caballo B4. Y pasa lo que hace rato estaba mencionando, y es que la posición tan mala del rey en E1 hace que tenga que tomar una decisión que usualmente va a ser incorrecta, ¿ok? ¿Por qué? Porque ¿cómo defiendes C2 y D3 al mismo tiempo? ¿Ok? Aparte, se está amenazando hacer alfil por C3 y caballo por A2 en caso de que las blancas utilizaran torre C1. Entonces, desde ese punto de vista, las negras están teniendo mucha compensación en la partida después del cambio de dama. Y si no se cambian las damas, entonces si hace caballo por C5 primero, entonces se podría jugar algo así tipo dama C8 para reforzar el cambio aquí en E6 y a caballo por E6, dama por E6. Y aquí vamos a ver un tema interesante. Vamos a imaginar que se comen acá alfil por H5, peón por H5 y dama por H5. Que no tendría sentido y no tendría lugar, es una opción muy difícil de considerar por un GM, porque aleja a la dama del juego. Aquí hay ideas muy interesantes como alfil por C3. ¿Por qué? Porque a peón por C3, dama por C3, si bien es dama por E4, perdón, si bien es cierto, eh, las blancas tienen el alfil negro, ¿ok? Para atacar en las casillas negras, eso es una realidad. En este momento la presencia del rey en el centro es muy nefasta, o sea, el negro tiene la posibilidad de comenzar y emprender algún tipo de ataque contra el rey, ya sea que el rey se ubique en el flanco de dama mediante enroque corto o en el flanco de rey, perdón, o si se ubica en el flanco de dama por el enroque largo. Donde se ubique está extremadamente expuesto. Entonces eso compensa, adicional a la buena combinación de piezas de dama y caballo, compensa el tema de haber cambiado el alfil. ¿Ok? Entonces, claro, desde este punto de vista, no es una jugada muy lógica, ¿no? Entonces, sería cuestión de considerar, pero es un tema bastante interesante la captura allí. Entonces, claro, alfil por B3, peón por B3, tomar de dama, pues bueno, en principio quita control sobre la casilla H5 y ya después de D por C5, alfil por C5, se podría jugar algo así tipo caballo D4 que forzaría el cambio de alfil por D4 y bueno, pues podría posicionar la dama en la casilla D4, una casilla centralizada bastante interesante. Entonces, claro, alfil peón por B3, D por C5 y alfil por H5. Claro, alfil por C5 no tendría gran cosa que analizar porque bueno, se tiene de entrada la jugada caballo F4 que amenaza hacer caballo E6 con ataque de alfil y con ataque del peón que está en G5, ¿ok? Una idea interesante. Al mismo tiempo se amenaza también tomar el caballo y jugar una posición bastante buena para las piezas negras que tienen una estructura de peones en el flanco de rey mucho mejor que el blanco. Eso es indiscutible. Entonces, claro, caballo F4 puede ser interesante, pero volvemos a lo mismo. Las blancas pueden jugar. ¿Dónde está la debilidad del blanco acá? En la mala posición del rey. El rey está ubicado en el centro, en una variante, ¿no? En una apertura también, que fue muy irregular y ahora irse al flanco de dama es muy difícil de considerar por las columnas abierta en C y semiabierta en A. Y es difícil considerar entonces en el flanco de rey por las debilidades en H3, el ataque sobre G2, el peón en G5 expuesto.
etcétera. Entonces, claro, alfil por H5 buscando complicar la partida, B peón por H5 y aquí alfil por C5. Dama C7, ¿ok? Interesante. Prepara ya el acceso de la torre de A a D8 o de la torre de F a D8, dependiendo del caso. Caballo D5 y dama E5 centralizando la dama. Muy buena jugada atacando el peón de E4 y atacando el peón de B2. O sea, fíjense cómo ya las piezas del negro comienzan a trabajar. Entonces, dama E2 defendiéndolo todo y dama por G5 perdiendo el primer peón. Entonces ya aquí, claro, llegamos a una partida donde ahora el blanco tiene que jugarlo a todo, a todo o nada, para forzar la iniciativa en la partida, ¿ok? Entonces, rey F1, preparando la jugada torre G1, ¿ok? Atacando en la columna G que está abierta, tratando de buscar algún tipo de compensación, y entonces acá torre D8. Torre D8 y torre G1, dama H4, manteniendo siempre el control de la casilla 7, dama F3, defendiendo el punto H3 y rey H8. Claro, y aquí es donde a mi parecer sucedió la jugada más mala de todas. O sea, dama por F7. Dama por F7 es un descuido muy importante. O sea, lo único que amenaza dama por F7 es mate en G7, que sencillamente se puede defender con torre G8. O sea, para verlo de entrada. ¿Dónde está el asunto de esta variante? En que se va a forzar al rey a salir de su posición en F1. Y también se va a amenazar la ganancia de materiales porque se está forzando la iniciativa con torre F8 también, atacando el punto F2, que de momento está defendido, pero que a la larga puede ser un problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Alfil por B2, doble admiración. Bueno, desafortunadamente no soy como un MI acá en Venezuela que le coloca 4 signos de admiración a toda la jugada y coloca 20 y 30 jugadas con doble signo de admiración. Los que vean el video y sean venezolanos, lo más probable es que saben quién es. Pero, en fin, entonces sería alfil por B2, torre A2, torre B1 es difícil de considerar también, pero siempre está la misma idea. Dama por H3, rey en E2 y después de rey en E2, dama por B3 con ataque, ¿ok? O sea, preparando dama C2, preparando torre F8, ¿ok? Preparando caballo D4 en algunas ideas. Es bien difícil de considerar. Ahora, otra idea, por ejemplo, torre D1, quizás preparando que cuando el rey llegue a E2 a hacer torre D3, entonces caeríamos más o menos en lo mismo. Dama por con jaque, rey acá, dama por B3 nuevamente, y si torre D3 de forma directa, se podría jugar dama C2 y entonces el alfil está colgando. O sea, el principal problema de la partida se va a basar en que como el alfil de C5 está colgando, prácticamente la posición se quiebra, ¿ok? Entonces, torre A2, dama por H3, rey E2 y dama por B3. Ahora gana un tiempo de ataque sobre la torre que está acá. ¿Ok? Y aquí se hace torre A3 como una jugada de desviación. ¿Cuál es la idea de esta jugada? Que si hacemos alfil por, entonces mágicamente surge dama G7 con mate. Mágicamente. Y claramente no se puede hacer dama por torre. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Dama C4. Dama C2 también tenía más o menos el mismo objetivo. ¿Ok? Porque la idea puede ser ir tomando el peón e ir ganando el material. O en su defecto, ir tomando el alfil que está en C5. Entonces, claro, dama C4 buena, torre D3 y a torre D3, dama por E4 extremadamente dura. O sea, fíjense que acá el negro no da posibilidades al blanco. O sea, le está atacando en todos los peones para ir generando debilidades y atacar todas las debilidades como un conjunto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si dama por C5, por ejemplo, acá, se podría jugar dama H5 intentando quizás en algún momento de la historia esta red de mate, que parece ser una tontería, pero que bueno, podríamos decir que es el último recurso posible por allí. Pero bueno, entonces dama por E4, castigando en forma brutal a nuestro GM. Y después de torre de 3, entonces dama C4, colgándose las piezas. O sea, fíjense que las dos piezas interesantes que podían generar iniciativa se colgaron. Entonces, rey E1 y torre por caballo, que el caballo es lo que en teoría se acercaba mucho más a algún tipo de posibilidad de ataque. Entonces, claro, realmente la red de ataque que había, que era de una sola jugada con una sola amenaza, algo inexplicable,
claramente falló por el número de debilidades que fue aprovechado por el jugador de las piezas negras. Eso, bueno, es para que más o menos tengan un conocimiento generalizado de lo que fue la partida. Malas decisiones de apertura. Siempre les recomendaba a los estudiantes tener un sólido repertorio y no te importa si vas a jugar con Carson, si vas a jugar con Anán, si vas a jugar qué sé yo, Pepe Pérez, con cualquiera. O sea, con el jugador que tú vayas a jugar, si tú juegas en tu terreno, vas a tener algún tipo de ventaja. O como mínimo, no vas a estar en desventaja, porque tú sabes todo lo que va a pasar allí, ¿ok? Por eso también les puedo recomendar el mito, creo que es el número 2 de aquí en mis videos, donde en ese mito hablo sobre la recomendación nefasta de otras personas de decir a los jugadores, innova, no innoves, no te toque innovar, la apertura ya está estudiada. Cuando tengas un nivel razonable, comienzas a innovar, ¿ok? Fíjense el caso de Joao Badur, quien ahorita juega cualquier cosa y tiene 2.700 y tiene y tiene en su repertorio cualquier cantidad de cosas. Entonces, bueno, pero bueno, para finalizar de entrada, les voy a recomendar varias partiditas porque son muy interesantes. La partidita, por ejemplo, de Radoslav, el jugador, creo que polaco, contra Arian Tari, el jugador de Noruega, o otra partida como la de Sergisian Gabriel contra Eric Hansen, también una partida muy buena. Una partida como la de Luke McChange de Inglaterra también contra Lu Changli de China, muy interesante también, al igual que la partida de Vladimir Kopian también contra el, creo que maestro internacional Salomón Kenny, también muy interesante, y la partida que le ganó Elina Danielian contra Seturaman desde el GM de la India Prodigio, ¿ok? Son partidas muy interesantes que les van a ayudar a ustedes a entender muchos temas de mediojuegos y de verdad las puedo recomendar con los ojos abiertos. Cuídense mucho, como les digo, no olviden suscribirse al canal y bueno, estén atentos a cualquier tipo de mensaje que pueda ir llegando por allí con respecto a esta travesía y esta aventura en lo que va a ser una preparación para llegar a Maestro FIDE. Cuídense mucho, un saludo.